Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iniciamos la clase número 19 de Fundamentos Espirituales 2. Gloria al Señor. Un cordial saludo para todos los hermanos, las hermanas que están en este momento en directo aquí a través de la plataforma. De igual manera, un cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de las redes sociales en diferido. Le damos gracias al Señor porque su Espíritu Santo está en mi vida y nos da el denuedo, la sabiduría, la autoridad para poder transmitir lo que Él tiene hoy para cada uno de nosotros a través de esta enseñanza. Gloria al Señor. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor en Génesis, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Recordamos que estamos estudiando las dispensaciones. Estamos hoy finalizando la dispensación de la inocencia, en la cual Dios hablaba con Adán y la varona de manera como hablamos nosotros, unos con los otros, y había esa perfecta comunión del hombre con el Creador. Leemos pues en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la hierba todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Gloria al Señor. Miramos cómo Dios, en esa perfección, en esa omnisciencia, en esa sabiduría que solo Él puede tener, hizo todo perfecto. Primero creó los cielos, la tierra, las estrellas, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra. Pero además de esa creación tan hermosa en la tierra, hizo un lugar especial que le llamó Edén. Y allí en ese lugar hizo un huerto para colocar al hombre, a quien había hecho a su imagen y semejanza. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que ese lugar estaba al oriente. Y que además el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Podemos imaginarnos todas las frutas, manzanas, duraznos, peras, granadillas, todas las frutas, pero también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual les diría que podían comer de todo lo que había, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que llegaran a comer de él, morirían. Y además dice la palabra del Señor que salía de Edén un río para regar el huerto. Por lo general, una tierra tiene valor si tiene agua. Una tierra sin agua pierde completamente su valor, porque es que sin agua, pues no hay nada. No hay para los cultivos, no hay para los animalitos. En fin, una tierra sin agua es muy reducido su valor. Pero Dios puso desde allí, justamente del huerto, salía un río hermoso, un río grande para regar el huerto, que a la vez ese río se repartía en 4 brazos y nos indica el nombre de cada uno de ellos, y además eran ricos en oro, en muchas cosas especiales. El último, el cuarto río es el Éufrates, que es muy conocido,
en ese contexto de la historia de la humanidad, y hoy día también continuamos conociendo y escuchando acerca del río Éufrates. Vamos a mirar acerca del árbol de vida. Lo complementamos esa parte del árbol de la vida en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que acabamos de leer en Génesis, pero acá estamos en Apocalipsis 22 del 1 al 5. ¿Cómo hay esa concordancia entre el primer libro de la Biblia y el último? El primero, Génesis, que quiere decir comienzo, y Apocalipsis, que quiere decir revelación, la revelación que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, y le mostró esto que estamos hoy compartiendo. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Acá podemos mirar ese complemento entre Génesis, Apocalipsis, pero vamos a mirar el río de Dios, ese río que también salía de Edén. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Gloria al Señor. Mira lo que dice en Génesis: el nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo es Sion, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Miremos San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Está el Señor Jesús, y dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Alabado sea el Señor. Podemos mirar cómo el agua, en este caso, por ejemplo, mirando Ezequiel, se refiere y es tipo del Espíritu Santo de Dios. Y aquí en San Juan, de igual manera, vemos cómo el agua que dice el Señor, dice que todo el que crea en el Señor Jesucristo,
que todo el que tenga sed y venga a él y beba, nunca más volverá a tener sed. Y el que crea en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? El que crea en mí, como dice la Escritura. Porque nosotros hemos conocido y aprendido a conocer al Señor Jesucristo que nos describe la Biblia, que Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, que fue anunciado por el Todopoderoso desde Génesis, cuando le dice a la serpiente que la simiente de la serpiente, en cuanto a lo espiritual se refiere, heriría al Señor en el calcañal, donde le atravesaron los clavos en los pies y en las manos, pero que la simiente de Dios lo heriría en la cabeza. Esa simiente está haciendo referencia a Jesús de Nazaret, que nació en Belén de Judá, engendrado por el Espíritu Santo de Dios en la Virgen María. El profeta Isaías anuncia, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera. Estando desposada María su madre, se halló que había concebido del Espíritu Santo de Dios. Lucas nos narra la historia cuando el ángel Gabriel viene a donde está la Virgen María, la saluda y le dice que concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ella le contesta, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo puedo yo quedar embarazada si no conozco varón? En ese contexto de la Biblia y en esa cultura hebrea, conocer hacía referencia a tener intimidad, a haber tenido una relación íntima con su esposo. Ella ya había sido desposada con José. Dios ya le había preparado un lugar y un hogar compuesto por un hombre muy especial y una virgen, para que allí naciera el Salvador del mundo, para que allí naciera el Señor Jesús, que fue profetizado por Dios desde Génesis, anunciado por Abraham, por Moisés, por los profetas, y venía el tiempo de su cumplimiento. Entonces, Dios prepara ese hogar donde debía nacer. Y la Virgen le contesta a este hombre, al ángel Gabriel, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Y el ángel le contestó y le dice, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Pero resulta que ya lo he enseñado y yo lo repito porque por lo general siempre hay personas nuevas que escuchan, ya sea en directo o sea en diferido, que la Virgen María ya se había desposado con José. Estaba en el año que debía guardarse para su esposo. Y cuando estaba en ese año fue que la visitó el ángel Gabriel para anunciarle que quedaría embarazada del Espíritu Santo. Ella sabía que la mujer que fuera hallada, que había estado con otro hombre y estuviera embarazada, hubiera perdido su virginidad, que dejara de ser virgen, y el novio, el día de las bodas, se desposaba con su novia y él regresaba a la casa con sus padres, ella quedaba con sus padres y exactamente al año, en la noche, el novio volvería con músicos, con sus padres, con luces que tenían que ser antorchas. Era algo espectacular mirar cuando se cumplía el año y el novio volvía por su amada y ahí sí se iban a vivir los dos y después de eso se consumaba el matrimonio. La Virgen María estaba esperando en ese año y la mujer que fuera encontrada que no se había guardado era pena de muerte, debía morir apedreada, porque era la pena capital de ese entonces. Sin embargo,
cuando el ángel habla con ella, ella le dice, hágase en mí según tu palabra. Dios ya lo había dispuesto todo. Pero José, su esposo, estaba profundamente enamorado de ella y la amaba. Y por supuesto, se enteró que ella estaba embarazada. Y la amaba tanto que él, para que no fueran a apedrearla, para que no fueran a matarla, tomó la decisión de huir de noche a Egipto, para que la gente pensara, claro, se acostó con ella y después la abandonó, que le echaran la culpa a él y ella no fuera a morir. Sin embargo, esa noche que él había tomado la decisión que al día siguiente huiría a Egipto, esa noche Dios le habló en sueño y le dijo a través de un ángel, José, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y José de inmediato pues fue y la tomó como su esposa. Un hombre también que había sido cuidadosamente escogido por Dios, que le creía a Dios, que obedecía a Dios, tal cual como el Señor le ordenó. Miramos acá cómo Dios tiene absolutamente todo bajo control. Hay momentos como, por ejemplo, los que vivió la Virgen María, era un momento tremendo. Imagínese, se le aparece un ángel de Dios, pero era en el tiempo que ella debía guardarse para su esposo. ¿Qué ocurrió? Que ella le creyó a Dios y creyó que el mensaje que estaba recibiendo era de Dios. Y como amaba a Dios y creía a Dios, dejó de mirar las cosas de manera natural para verlas y comprenderlas desde el punto de vista espiritual. Hay algo que hace que la mayoría de hijos de Dios cometan error al tratar de comprender la palabra desde la razón, desde nuestro entendimiento humano. Por eso para la mayoría de personas, la Biblia es una locura, el Evangelio es una locura, porque nosotros creemos por fe y sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Virgen María, cuando recibió al ángel y dice, hágase en mí según tu palabra, actuó en ella la fe, dejó de mirar las cosas que estaba en peligro de muerte, que la mujer que fuera sorprendida de esa manera pues debía morir. Ella dejó eso de lado y creyó por fe. Hay momentos que nosotros nos enfrentamos a situaciones que humanamente no tienen sentido. Humanamente no hay comprensión, y vuelvo y repito, porque lo espiritual no podemos discernirlo ni entenderlo desde nuestra razón, sino que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Es decir, tenemos que verdaderamente actuar en fe, vivir en fe, y la palabra misma enseña, mas el justo por la fe vivirá. Y el que se acerca a Dios es necesario que le crea y que le haya, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que cuando nosotros le creemos a Dios, así como lo hizo la Virgen María, vamos a ser más que bendecidos y a recibir galardones, premio, recompensa. Y nace el Señor Jesús, cumple su ministerio. Estaban celebrando la fiesta de la Pascua, la más importante para el pueblo de Israel. ¿Dónde nació esa fiesta de la Pascua? El día que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto después de 432 años. Dios, Jehová, que es mismo Jesucristo, le ordenó que debían escoger un corderito, ojalá primogénito, el primero,
sin defecto alguno, y debían de sacrificarlo y untar la puerta de la casa, el dintel de la casa, con la sangre de ese animalito, que el animalito debían comérselo y al día siguiente salir muy temprano con todo lo que tuvieran. A partir de ese día se celebra la fiesta de la Pascua, la más importante para el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel la sigue celebrando. El Señor Jesús la celebró. Pero ¿qué significa ese animalito, ese corderito que fue sacrificado cuando salían de la esclavitud de Egipto? Era tipo del Cordero de Dios, era tipo del Señor Jesucristo, que así como tuvo poder la sangre de un animalito para que cuando fuera el ángel de la muerte viera la sangre a la entrada de esa casa, no entrara ahí, sino siguiera derecho, y la casa donde no había esa sangre, entraba y mataba a primogénitos. Y esa noche murieron todos los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de animales. De igual manera, cuando el Señor Jesucristo estaba en esa fiesta que estaba celebrando el pueblo de Israel, Él sabía que Él era el Cordero de Dios. Y Él dice la palabra: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, con voz en cuello, con grito: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros hoy día lo entendemos. Sin embargo, el pueblo de Israel no pudo entender lo que él estaba diciendo. Y en el versículo 39 lo explica, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que el primero muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día, estuviera 40 días con sus discípulos y ascendiera. A los 10 días que él ascendió, exactamente a los 10 días, es decir, a los 50 días que él había resucitado, el día de Pentecostés, Pente viene de 50 y ese día se cumplían 50 días exactos que él había resucitado. Ese día Dios se manifestó como el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y acá lo que hemos leído acerca del río en Apocalipsis, hemos leído también en Ezequiel, ahora lo leemos acá en Juan. Viene el Espíritu Santo de Dios, que es el río que está dentro de nosotros, dentro de cada hijo de Dios. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando el creyente obedece al Señor de todo corazón, se esfuerza por agradarlo, le da el primer lugar, anhela con todo su corazón esto que el Señor Jesús está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyeran en él. Cuando nosotros creemos, cuando el creyente cree en esta palabra, es lleno del Espíritu Santo de Dios y empieza a correr ese río de agua viva dentro de sí. Ese río que nos vivifica y que a la vez transforma nuestras palabras en palabras de vida para el que está muerto espiritualmente, en palabras de vida y sanidad para el que está enfermo físicamente, para el que está fracasado. La respuesta para el mundo, para la humanidad hoy, es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, dado a conocer a través de nosotros.
porque Él nos constituyó en embajadores. Somos embajadores del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Somos el instrumento que a Él le ha placido llamar, limpiar, ungir, formar y enviar a las personas que están muertas espiritualmente. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a todas las personas que el Señor Jesucristo es real, que Él murió, pero que resucitó al tercer día, que está vivo y que hoy nos está llamando, que en Él tenemos esperanza, que en Él podemos confiar y que todos los que creemos en Él nos ha dejado su Espíritu Santo para que cada día nos guíe, nos fortalezca, nos redarguya. Y cuando nosotros compartamos el Evangelio, cuando enseñamos la palabra, esta palabra se vivifica por el Espíritu Santo. Y cuando la palabra de Dios está vivificada es cuando el incrédulo que está muerto espiritualmente cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, abre su corazón y nace de nuevo cuando confiesa el nombre del Señor Jesucristo, cuando lo invita a ser su Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. Y sella ese nuevo nacimiento con el bautismo en agua. Y ahí es donde el Hijo de Dios debe de anhelar con todo su ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que corra dentro de sí este río de agua viva que es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor, que es para sanidad, porque cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, a través y ungidos con el poder del Espíritu Santo, es cuando oramos por una persona que está enferma y se sana. Cuando oramos por el que está oprimido, endemoniado y es libre, porque es el fuego, el correr del río de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, a través de nuestros labios. Alabado sea el Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por cada persona que está recibiendo esta enseñanza. Muchas gracias por todos los que están acá en directo a través de la plataforma, los que están en diferido a través de las redes sociales. Que en este mismo instante el poder tuyo sea salvando, restaurando a aquella persona que estaba desanimada, que el enemigo la tenía afligida, que el enemigo le había hecho creer que no podía. Aquella persona que estaba enferma y que en este instante esta palabra está corriendo como ríos de agua viva en cada oyente y está sanando, está libertando, está llevando vida. Aquellos que están en este momento sintiendo que su lengua se pone pesada y que empieza a hablar en esas nuevas lenguas, que está recibiendo esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey, porque tu palabra es viva. Tu palabra hace para lo cual tú la has enviado. Y hoy declaramos en el nombre del Señor Jesús que hay vida a través de esta palabra. Padre, gracias por ese río de agua viva en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.